En este momento, tres personas que han pedido la palabra, así que voy a pedirles a ellos que hagan su comentario de inmediato. El primero es Walter Guevara. Gracias, Roberto. Para Manuel, la pregunta es, ¿cómo se distingue el soberanismo del separatismo? Si es que hay un separatismo, es que Santa Cruz pretendería volverse una república independiente de por sí, o se uniría a Brasil, a la Argentina, al Paraguay. Y el soberanismo es, por el contrario, república independiente solita, y el separatismo es unirse a otros países. En los dos casos, ¿qué probabilidades le das, Manuel, de que eso sea factible en los próximos 30, 40 años? Jorge Rada, por favor. Sí, gracias. Sí, me voy a referir también a la presentación de Manuel Suárez. Tengo aquí una carta que le manda el primo hermano de mi señora, Alcides Parejas, a Luis Fernando Camacho, a propósito del tema tratado sobre Santa Cruz. Y ahí le dice que ya deberían en Santa Cruz dejar de temer al San Benito de separatistas, que los cruceños tienen ya todo el derecho de conseguir los objetivos que buscan como región, porque primero es Santa Cruz y después viene el país. No es que quieren separarse del país, no es que quieren independizarse de Bolivia, lo que quieren es asumir su propia política en función de la nación y la cultura que tienen. Y yo estaba pensando que es como los wilstermanistas y la selección nacional. Uno es wilstermanista, pero no deja de ser pues del equipo nacional. Y cuando uno discute con un bolivarista, pues está discutiendo con temas inherentes a su propio equipo. Yo entiendo que lo de Santa Cruz, y lo dice Alcides Pareja, tiene que dejar de ser aymarizada, tiene que ser entendida en su propia cultura y tiene que entenderse que el andinocentrismo no va a gobernar a Santa Cruz. Tiene que entender que Santa Cruz es una parte de Bolivia, pero con sus propias características. Entonces, yo hace unos 10 años les decía a mis hijos, yo creo que en el 2050 Bolivia va a ser distinta. O va a estar integrada en un modelo, ojalá federalista, o va a estar separada. Creo que lo que plantea Manuel Suárez tiene de alguna manera que ver con esa desgraciada posibilidad. Jack Trigo. Y la pregunta es, ¿por qué los desequilibrios macroeconómicos que han estado muy bien presentados por el expositor no se han reflejado en divergencias, en distorsiones en el tipo de cambio? ¿A qué explica eso el expositor? Un pequeñísimo comentario. Pareció muy interesante en la exposición económica constatar el volumen, la importancia de Santa Cruz como exportador, ¿no? Su magnitud y sobre todo también la magnitud de exportaciones manufactureras que están muy asociadas a lo que hace Santa Cruz, ¿no? Con un dato adicional, hace un par de días hemos presentado un libro sobre la estructura empresarial en las principales ciudades del país y encontramos que la industria manufacturera en Santa Cruz está predominantemente orientada hacia su mercado interno y hacia la exportación. En cambio, la de La Paz está muy orientada hacia el mercado nacional extra paseño, como la de Cochabamba también, que es más un mercado extra paseño. De manera que Santa Cruz parece haber adquirido en estos últimos 15, 20 años una estructura productiva mucho más sólida, mucho más fuerte de lo que era antes y mucho menos dependiente del resto del país. Quizás eso también le está dando pie a la propuesta que hace o a la idea que hace Manuel, ¿no? Que propone Manuel. Quiero ahora volverles a dar la palabra entonces tanto a Manuel Suárez como a Josh Cabelloto en ese orden. Manuel, por favor, tienes la palabra. Bueno, la cosa del soberanismo y el separatismo es una diferencia teórica. La teoría de la soberanía es una teoría que aparece en
el origen de la modernidad, que es la proposición o la intención o la tendencia de que los pueblos pueden ser mandados casi en su integridad, quiere decir en la aplicación, en la elaboración de las leyes, en la aplicación de las leyes también. Antes de la modernidad, antes del Estado moderno, no existía la intención de que los pueblos sean mandados de una manera soberana. Es decir, son las monarquías absolutas que traen el concepto a la realidad política. Es un autor que se llama Bodino. Luego hay una crítica muy interesante ya en pleno siglo XX de Bertrand de Jouvenel a la teoría soberanista, que lo que explica es que el Estado moderno, digamos, se monta sobre esta teoría soberanista y hay una tendencia gravísima del soberanismo a convertirse en un momento en totalitarismo. Dicho esto, que son los referentes, digamos, históricos y teóricos, ¿cómo puede verse en la actualidad lo del soberanismo? Simplemente, yo hice una descripción muy cortita, y es simplemente las ganas que tienen quien sea el soberano. Todos saben, desde la Revolución Francesa, el soberano es el pueblo. Quien sea el soberano, demandar o decidir el destino del cuerpo público, el destino de la gente, el destino de los pueblos, ¿no? Si el pueblo es el soberano, pues el deseo de gobernarse a sí mismo. Una forma del soberanismo es el separatismo, que obviamente es otra cosa distinta, pero que es una de sus formas, en origen es otra cosa, que consiste en plantear el desmembramiento de un Estado. Me separo del Estado en función a que reivindico una soberanía independiente. Pero otra forma del soberanismo, pues perfectamente puede ser el federalismo. Otra forma del soberanismo puede ser el desarrollo del modelo autonomista. Otra forma del soberanismo puede ser el desarrollo del modelo confederado. Pero una forma extrema es el separatismo. Muchísimas regiones europeas, ustedes saben, no es un problema boliviano ni es un desafío sudamericano solamente. Los países europeos siguen el debate soberanista, ¿no? Un caso europeo es el caso catalán. No encuentra, lo que llaman los españoles, no encuentra encaje el soberanismo catalán en el actual estado de las autonomías, pero sin embargo, para llegar a ese momento, a esa discordancia de encaje, digamos, Cataluña ha desarrollado, por supuesto, un debate larguísimo y, en fin, todo un proceso. Y yo creo que Santa Cruz está empezando eso. Y no creo que el soberanismo de Santa Cruz termine en separatismo, que insisto es la forma extrema del soberanismo. Tampoco creo que termine en un proyecto autoritario, como diría Bertrand de Jouvenel. Dice Bertrand de Jouvenel, oye, si le vas a dar la soberanía total a alguien, cuidado que te termine mandando con todo. Y dice uno ingenuo, pero si es el pueblo, y él responde, no, si el pueblo también puede mandar, también puede ser tiránico, ¿no? La tiranía del pueblo. Entonces, esas son las teorías de límites a la soberanía. Yo creo que el debate en Santa Cruz en los próximos años va a ser soberanista, pero no separatista, en el sentido de que alguien lo mencionó antes, en el sentido de que los cruceños van a tratar de buscar un encaje en la estatalidad boliviana, probablemente, de su manera de mandarse y definir sus. Obviamente eso no es fácil, porque también el Estado boliviano, o antes que Santa Cruz, funciona sobre el principio de la soberanía. Y probablemente va a haber un momento en que la soberanía boliviana dice, oye, ¿tú qué estás haciéndote el soberano aquí? Si el soberano soy yo. Bueno, tendrá que haber ahí un debate. Los políticos tendrán que hacer las propuestas que tengan que hacer, quizás la propuesta federalista, quizás la propuesta confederada, pero lo que no se va a poder evitar es que el debate tome la vida pública cruceña. La segunda pregunta, si no entendí mal, era si esto era una proyección para los próximos 50 años, ¿no? No lo sé, la verdad no podría ponerlo en plazos, pero desde luego los ritmos de Santa Cruz en todo son muy acelerados. Carlos Hugo Molina, que es probablemente el boliviano que más ha estudiado los temas demográficos, por lo que debe ser uno de los que más ha estudiado los temas demográficos en Bolivia, tiene unas cifras que son escalofriantes respecto al cambio demográfico que usted. Entonces,
en Santa Cruz todo ocurre de manera muy acelerada. Por si acaso, y en esto yo quería insistir, yo no creo que en Santa Cruz hubiera, en la historia de Santa Cruz, hubiera una visión clara sobre el encaje de Santa Cruz con Bolivia. Eso está por determinarse. Los historiadores, se mencionó uno muy bueno, el señor Pareja. Los historiadores tendrán que contarnos eso. Es decir, ¿ha tenido alguna vez Santa Cruz una visión de Bolivia? Los cruceños alguna vez le han entendido a Bolivia, para ponerlo en claro. Pero lo que sí sé es que los bolivianos, cruceños incluidos cuando estaban haciendo política boliviana, le han entendido a Santa Cruz. De hecho, en mi hipótesis, Santa Cruz es una obra, es el producto más logrado de la Revolución Nacional. Es el ejemplo de modernidad. Para eso se hizo la revolución, para hacer modernidad, ¿no? Para hacer igualdad, para hacer desarrollo capitalista que cree las condiciones de igualdad, de fraternidad y de libertad. Entonces, Santa Cruz es una sociedad que más allá de sus cuestiones políticas, en lo social, en su vida diaria, es la sociedad más lograda en términos. Entonces, aquí lo interesante, si me permiten comentario, es que de pronto el MAS, que tiene la responsabilidad histórica de sostener un discurso de Bolivia para Santa Cruz, desde hace unos años ha abandonado ese discurso. Y uno dice, no, pues, ¿y los cruceños? ¿Dónde está el discurso de los cruceños para Bolivia? Mira, perdona, muy pocas veces lo he visto ese discurso. Quizá en los años 70, la dictadura del general Banzer. Es decir, aunque la realidad cruceña hubiera sido producto de lo boliviano, nunca Santa Cruz desarrolló una narrativa estable sobre su presencia en Bolivia. Pero Bolivia sí desarrolló. Entonces hay un reclamo aquí histórico a la tradición nacional popular vigente, que es la del MAS. Oye, compañeros, aparte de pensar en el MAS, en los compañeros del Chapare, en los compañeros campesinos, en los compañeros indígenas, recuerden que ustedes están aquí en este juego histórico para hablarle a Santa Cruz. Y que eso no es casual, ni es poca cosa. Eso es el sentido de la política de los próximos años. Y que si ustedes, que son los responsables de eso, lo olvidan, si ustedes olvidan a Bolivia, por a Santa Cruz y a Bolivia, cuidado, porque esto no es tan estable como para aguantar ese olvido. Entonces, un poco, digamos, lo que estoy diciendo es que Bolivia, en este caso el MAS he mencionado, pero también las Fuerzas Armadas, pero también la policía, pero también el sistema de salud. Bolivia tiene que aprender a desarrollar un discurso, una narrativa, una manera de encaje con Santa Cruz, que al ir tan acelerado Santa Cruz en todo, compañeros, en todo. Entonces, cuando yo llegué a Santa Cruz hace 15 años, yo soy veniano, ¿no? Por ejemplo, la cultura era frágil, el mundo cultural. Escucha, ahora va acelerado, se producen películas, se hacen unas cosas impresionantes, en cosmética, en hotelería, en todo. Bueno, Bolivia tiene que un poco seguir el ritmo. Las instituciones nacionales, las organizaciones, la mentalidad nacional tiene que entender a Santa Cruz y seguir el ritmo de lo que Santa Cruz va demandando para permanecer con estabilidad en esta comunidad que se está. Por el momento, cuidado, el MAS ha dejado de lado ese discurso. El riesgo en los próximos años, por eso es que venía a cuento, creo, de la conflictividad de este país. El riesgo en los próximos años es el particularismo. Que los compañeros del MAS solamente defienden el Chapare o solamente defienden sus intereses partidarios, cuidado que Santa Cruz tiene un escenario perfectamente viable para pensarse de otro modo. Yo conocí a algunos expresidentes de Bolivia. Había uno que era muy listo, muy inteligente, que una vez en una ocasión, es una anécdota, no era una reunión al respecto, pero una vez me dijo, cuidado con Santa Cruz. Y no había ningún peligro en ese momento respecto al soberanismo. No se mencionaba. Y me dijo, cuidado con Santa Cruz. Santa Cruz no encuentra su sitio. Cuidado con Santa Cruz. Joshua Bellot. Gracias. A ver, primero agradecer la pregunta de Jake Strigo. Y esta es una pregunta que se ha hecho muchas veces en varios foros, creo, ¿no? De por qué se ha mantenido un tipo de cambio fijo por tanto tiempo, que por supuesto ha sobrevaluado nuestra moneda. Sabemos que el modelo depende en este momento de ese tipo de cambio fijo,
Primero porque somos una economía que necesita de muchas importaciones, y ese ha sido el aliciente, el incentivo que ha dado ese tipo de cambio fijo. Pero también porque en este momento ese tipo de cambio fijo ha anclado las expectativas de las personas, ¿no? Lo cual quiere decir que si ocurre una devaluación, digamos pronto, por supuesto, primero puede traer incertidumbre, mayor incertidumbre sobre la crisis que se puede venir, pero además puede traer también efectos inflacionarios y por supuesto ahondar la crisis, ¿no? Eh, eh, Creo que toda la época de bonanza, por varios años, por supuesto, han hecho que lleguen muchas divisas al país, ¿no? Vía exportaciones. Por otro lado, también hemos tenido una gran entrada de divisas por la deuda externa, que sabemos que ha aumentado hasta en 5 o 4.5 veces, creo, respecto al 2005 y la condonación de deuda que hubo, ¿no? En ese tiempo. Pero bueno, ha aumentado aceleradamente también la deuda externa, lo cual ha traído más divisas al país. Según mi criterio, ya desde hace un año, un poco más, en realidad, ya se está mostrando de cierta forma algún tipo de escasez de divisas. Alguna vez cuando iba al banco me decían, mire, hoy no tenemos dólares para cambiar, pero de aquí a la otra semana, pues sí, porque van a llegar las remesas, ¿no? Y esa ha sido otra fuente muy importante de dólares para el país, las remesas que en realidad en los últimos 8, 9, 10 años han superado los 10.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, tenemos esa gran fuente de divisas que han ingresado al país. Yo creo que no se ha dado una escasez de divisas en el momento, digamos así de manera importante, porque primero las personas, los ciudadanos, según mi criterio, tienen divisas en su casa, debajo del colchón, como se dice, ¿no? Creo que todavía hay un gran porcentaje de ahorro. Sabemos que además se ha bolivianizado la economía, que básicamente un gran porcentaje de depósitos y créditos son en bolivianos. Ah, y este hecho ha hecho que las personas, repito, guarden en el colchón varios dolarcitos, que a propósito de eso, en estos tiempos creo que se está ya viendo un desahorro de las familias en términos de dólares y probablemente una salida de estas divisas incluso fuera del país. Sin duda, otra fuente que ha mantenido la estabilidad del tipo de cambio ha sido el narcotráfico, ¿no? Hay varias especulaciones respecto a los dólares del narcotráfico, desde los 2.000 millones hasta los 5.000 millones de dólares que circulan en la economía, y por supuesto esa puede ser una gran fuente que haga que se estabilice el tipo de cambio o se logre todavía estabilizar el tipo de cambio, ¿no? Sabemos que no ha habido inversión extranjera, entonces ahí no tenemos nada que hacer. Pero yo decía, en este momento es muy peculiar, porque ya no vamos a tener aparentemente ingresos por deuda externa, ¿no? Decía, las familias están desahorrando dólares, puede que esos dólares estén saliendo, no va a haber ingresos de divisas por deuda externa, lo único que va a quedar es la emisión. Va a haber una inflación del tipo monetario, ¿no? En términos de la escuela monetarista, digamos, la neutralidad del dinero y todo eso, pero también sabemos que la inflación no es solo un fenómeno monetario, sino también tiene que ver con el incremento de los costos en las empresas, ¿no? Y la productividad. La productividad en Bolivia es bajísima, pero lo otro es que los costos están aumentando porque dependemos mucho de las importaciones. Sabemos que se han quintuplicado los costos de transporte marítimo, se han elevado los fletes por un 40%, y ya este fin de año vamos a tener una inflación. Ha estado muy controlada, ha estado muy bajita, pero ya para este fin de año va a haber una inflación. Y si hay mayores problemas políticos, esto va a acelerar la incertidumbre y esto va a hacer que la gente empiece a querer más divisas, y por supuesto se podría crear un mercado negro en cualquier momento. Yo tenía unas predicciones hace un año y medio que eran que para este fin de año o principios del otro ya íbamos a sufrir una devaluación. Estoy retrasando un poquito, creo que hasta el próximo semestre en realidad va a haber ya una devaluación, y por supuesto
supuesto, esto puede ir como una espiral, porque no vamos a tener recursos, vamos a seguir emitiendo, van a reducir las reservas internacionales netas y bueno, todo esto va a ir subiendo y por supuesto para fines del otro año creo que ya vamos a tener serios problemas en el país, ¿no? Y por supuesto no vamos a poder cerrar la brecha del déficit público. Esa es mi respuesta para James, le agradezco, ojalá más o menos haya respondido adecuadamente. Y la otra, agradecerle a Roberto, me parece una pregunta importante y disculpen, no quiero parecer muy regionalista en este punto, dado que soy orureño coya en contra de los cambas, digamos, pero quiero dar algunos datos sobre la economía cruceña, ¿no? La economía de Santa Cruz, que muchos dicen pues es el milagro de Bolivia. No estoy muy de acuerdo, ¿no? Sé que es el más grande potencial en la economía boliviana. Por supuesto, el 45% de las exportaciones son exportaciones de Santa Cruz, ¿no? Además, si comparamos con las exportaciones de Pando, creo que la diferencia es de 1 a 80 o a 100. Entonces hay una gran diferencia y hay una gran asimetría en cuanto a las exportaciones. Las asimetrías son malas desde mi punto de vista, no porque digamos, tome en cuenta un criterio socialista, sino porque en realidad en economía queremos pues utilizar todos los factores en el país. Estoy hablando del factor humano, por ejemplo, ¿no? En realidad todos pueden trabajar y todos pueden contribuir a la economía y pretender que solo unos puedan hacerlo es ineficiente para la economía. Entonces debemos aprovechar todos los recursos humanos, el capital y todo esto, ¿no? Pero yo creo que si bien estoy de acuerdo con muchas de las aseveraciones que han hecho respecto a Santa Cruz, tiene algunos problemas importantes, ¿no? Y tienen que ver precisamente con el criterio que hace un momento dije, ya no a nivel de comparación con los departamentos, sino de su misma economía. La soya sin duda es una industria potente, es la más grande industria del país. Manufacturera, por supuesto, también, no solamente la soya como materia prima, pero tenemos algunos problemas, ¿no? El 95% de la exportación de la soya está en manos de 6 empresas, ¿no? 4 son extranjeras, 2 tienen capitales bolivianos. El 2% de las personas que se dedican a la soya tienen el 70% de las tierras y los demás se reparten el 98%, y claramente esta que puede parecer una inequidad, en realidad creo que es una debilidad de la economía cruceña, porque la hace poco sostenible, ¿no? Entonces no se están aprovechando todos los recursos y todo el potencial que debería tener Santa Cruz. Ese me parece un tema sumamente importante. Y lo otro, hace rato hablaban del Mercosur. El 2019 ya había problemas con el Mercosur, ¿no? Los precios estaban bajos, no como ahora que han subido de manera interesante, y el entrar al Mercosur significaba que Bolivia no iba a poder competir con gigantes de la soya como Argentina, como Brasil y seguramente otros países. ¿Por qué? Porque la productividad es muy baja. No se ha invertido en productividad. Otra vez no se han aprovechado todos los recursos, ¿no? No se ha dirigido bien la inversión tal que ha creado estas inequidades y por supuesto ha hecho que sea poco productiva en términos de soya. De ahí que la política del gobierno de comprarles primero alcohol biológico, digamos, era importante porque ha salvado a gran parte de la industria azucarera en términos de precio, ¿no? Entonces el gobierno de alguna manera ha subsidiado la industria de Santa Cruz al comprar alcohol. Y hace unos 2, 3 meses se quejaban de que no estaban cumpliendo con los compromisos, pero estos empresarios grandes dependen del gobierno en ese sentido. Si el gobierno no les compra ese alcohol, se cae la industria. Y lo mismo va a pasar con el biodiesel, ¿no? Se requiere precisamente que el gobierno compre este biodiesel con la excusa de poder reemplazar el diésel que importa el país. Entonces, miren, estos son riesgos que tiene la industria de Santa Cruz porque no es sostenible en el tiempo. Claramente ya teníamos problemas en 2019. Si los precios se vuelven a caer, y por supuesto sabiendo que nuestra productividad o la productividad de la industria camba es muy baja, pues no vamos a poder competir con nuestros vecinos y por supuesto si ingresamos al Mercosur tendremos que hacer una negociación muy especial para salvar la producción de Santa Cruz. Entonces, miren, la dependencia de Santa Cruz al gobierno y la dependencia a los precios también internacionales es muy alta.
al igual que de toda Bolivia, lamentablemente. Entonces, si bien Santa Cruz tiene una economía potente, también tiene una economía que no es sostenible y, por supuesto, debe enfrentar varios riesgos. Para hacer comentarios y preguntas son Gamal Sergam, Haldín, Freddy Camacho y Jaime Dune, en ese orden, por favor. Entonces les pido entrar uno por uno con su micrófono abierto. Gamal. A ver, para Manuel y después para Joshua, por favor. Manuel nos plantea la tesis de que en Santa Cruz está el ideario, no del separatismo, pero Manuel, ¿no crees que el tema de la tecnología en el mundo va a hacer que superemos esta discusión de la nación, de la pertenencia a la nación y al Estado? O sea, es decir, hoy tienes tecnologías como el Bitcoin, que lo que buscan justamente es eliminar la intervención del Estado en un tema tan básico como el tema de la política monetaria, digamos. Entonces, tengo la sensación que esa discusión que estamos teniendo es muy de nuestros años, ¿no? Y los jóvenes que vienen detrás de nosotros tienen el celular, o sea, tienen el mundo en su celular, y más que sentirse ciudadanos de una metrópoli o de un departamento, de una nación, se sienten ciudadanos del mundo. Y ese es un primer elemento. Y el otro es, desde el punto de vista geopolítico, Santa Cruz, y esta discusión la tuvimos en la Asamblea Constituyente, Santa Cruz o la Media Luna, si quieres, es inviable porque sería doblemente mediterránea, ¿no? O sea, si ya Bolivia es mediterránea, entonces sería doblemente mediterránea porque se habría separado de un lado y tendría el único mercado que sería el Brasil. Entonces ese es otro elemento que veo que sea imposible un poco la tesis de la soberanía o del menos del separatismo desde mi perspectiva, y de Yapita lo que Joshua nos acaba de decir desde el punto de vista económico, porque finalmente todos los movimientos políticos tienen su origen en el tema económico, y hoy eso es parte del problema que no está entendiendo el gobierno. Eso, por favor, para Manuel. Para Joshua, solo sumarle un poquito a tu análisis, Joshua. Tenemos menos gas, somos terriblemente dependientes del gas. La electricidad depende en un 90% del gas, y digo 90% porque las hidroeléctricas dependen un poco de las temporadas de lluvia, y eso depende más bien del cuidado del medio ambiente, y muy poco estamos haciendo respecto al cuidado del medio ambiente. Va a haber menos recaudaciones de impuestos, se va a subir el déficit fiscal, se aumenta la deuda, tenemos grandes amortizaciones que hacer el próximo año. Obviamente vas a tratar de generar mayor emisión para controlar los efectos del déficit fiscal. Eso te va a generar inflación. Es decir, nuestro futuro es la argentinización. No sé si estará bien el término, pero tengo la sensación que tenemos, o el gobierno tiene en sus manos una bomba molotov, y lo peor es que está comenzando a agitarla y puede tener consecuencias bastante Gracias. desastrosas. Gracias. Gracias, Gamal. Freddy Camacho. Sí, gracias, Roberto. Para Manuel, que me ha hecho recordar a don José Luis Roca, que decía en la primera parte de su presentación que la historia de Bolivia no es la historia de la lucha de clases, sino la historia de las luchas, de sus luchas regionales, ¿no? Entonces, con ese marco, yo quiero preguntarle a Manuel, ¿no? ¿Cuál podría ser el encaje de Santa Cruz en la Bolivia de hoy? ¿Cuál debiera ser? Distinto al soberanismo.
distinto a ser una víctima del centralismo, ¿no? Si hay si las clases dirigentes cruceñas están pensando en un encaje distinto, ¿no? ¿Y cuál sería el lugar que quieren para Santa Cruz? Jaime Dun, por favor, abriendo micrófono y pantalla. Sobre la exposición del señor Bellot, él ha tocado un tema que no es menor y lamentablemente en el día a día, cuando hablamos de economía, no sale a la luz con la misma intensidad que el tema del problema del déficit fiscal y la deuda externa y qué sé yo, y es este tema de las empresas públicas. A ver, cuando se hicieron las nacionalizaciones en el país, prácticamente se establecieron 6 o 7 sectores estratégicos y se dijo que la nacionalización se daba y se generaban las empresas públicas porque el Estado tenía que adueñarse, apropiarse de lo que se llamarían pues los sectores estratégicos de la economía. Sin embargo, hoy en día, y no sé si Joshua tiene el nombre, ¿cuántas empresas públicas realmente hay? Ese número en los años ha ido obviamente incrementándose. La Oficina Técnica para el Financiamiento de Empresas Públicas, la OFEP, maneja números alrededor de 63, 70, pero parece que hay muchas más. Pero ¿a qué me refiero con todo esto? Es que las empresas estratégicas de pronto se han vuelto casi todas. Tenemos empresas estratégicas y públicas, por supuesto, haciendo hoy en día billetera móvil. Tenemos en el área de telecomunicaciones, por supuesto, Entel, tienes a Televisión Boliviana, tienes en el área de la imprenta. Es más, las empresas estratégicas del Estado han entrado ahora al área de turismo también. Y en aerolíneas, ahora ya tenemos 3, tenemos BOA, tenemos el TAM, tenemos el TAB. Y estas empresas estratégicas, llamadas también estratégicas, tienen pues una situación muy peculiar, ¿no? Que pueden no solo tener la benevolencia del Estado, sino también el financiamiento del Estado. Por ejemplo, el fondo FINPRO del Banco Central de $1.200 millones. A muchas de estas les ha hecho préstamos a 30 años a tasas que no son, creo que ni del 1%. Entonces, ya se está empezando a generar una competencia desleal, digamos, entre las empresas llamadas estratégicas del Estado y las empresas privadas. Por el otro lado, comentar lo serio de qué es esto, creo yo. En algún análisis que me tocó hacer unos años atrás, entre el 2011 y el 2020, más o menos entre el 29 y el 30% del presupuesto general del Estado se está yendo a las empresas estas llamadas estratégicas, empresas estatales. Más o menos, Joshua mencionó algunos números, para ponerlo en porcentajes. Por ejemplo, las gobernaciones se llevan en promedio un 9% del presupuesto, las universidades, por supuesto, el 2%, las gobernaciones como el 5%, pero estamos hablando de las empresas estatales que se llevan casi el 30%, ¿no? Es decir, 7 veces más que una gobernación, 4 veces más que un municipio. Entonces, definitivamente hay un tema muy serio ahí, y más que serio es un tema que parece que no para, ¿no? Es como el trébol en el pasto, que hablando de tejido empresarial, hablamos del pasto empresarial, y es como el trébol que está empezando a crecer y a reproducirse por todos lados. Y al final quiero hacer un comentario también que no es menor y por alguna razón no se ha hecho mucha publicidad. La OFEP, el 2019, había hecho, entre comillas, en secreto, una auditoría a todas las empresas estatales. Y eso no fue publicado hasta más de un año después por Página 7, y recuerdo que entre los temas que decían de esa auditoría, habían cosas muy preocupantes, ¿no? Por ejemplo, decían que la estructura contable bajo la que funcionan estas empresas públicas no es adecuada. O sea, la OFEP dice, no es adecuada, porque estas entidades están hechas para no ser lucrativas, ¿no? Es más, no hay forma de calcularles el ROE, el ROA, no hay manera en la contabilidad estatal de poder introducir indicadores financieros. Sobre la situación patrimonial, me acuerdo, había un comentario muy dramático que decía
que la mayoría de estas empresas ni siquiera tienen capital, claro, porque se han creado con un simple decreto. Mencionaban el caso de una empresa de envases de vidrio en Bol o en Bibol o algo así, que decían que en patrimonio tenía menos del 1% que en activos, ¿no? Y que esa empresa había nacido ya quebrada bajo los estándares de una empresa privada, pero obviamente como es del Estado no quebró, y que su endeudamiento era más o menos 80 veces su patrimonio. Y otra cosa también que recuerdo que decía la OFEP, y este tema sí es bastante serio, que a pesar de que estas empresas han recibido por una única vez un financiamiento del famoso FINPRO, a 30 años a tasas muy bajas, se han olvidado que las empresas no solamente necesitan capital para inversión, sino también capital de trabajo. O sea, entonces, ¿quién financia estas empresas a 30 días, a 60 días, a 90 días? Obviamente no el Banco Central, porque el Banco Central a través de FINPRO lo hizo una sola vez y por lo tanto estamos hablando de empresas que ya el 2020 registraron casi 3,000 millones en pérdidas operativas. Entonces, ese es mi comentario, querido Roberto, y a manera de pregunta, Joshua, ¿cuándo para esto? ¿Cómo ves tú este tema? Porque parece que no le damos, o por lo menos en el análisis económico no entran de manera puntual como se hace con el déficit y otros, y el tema del tipo de cambio, pero parece que estas empresas se nos están reproduciendo como el trébol en el pasto, ¿eh? Y parece que no mucha gente llama la atención a eso. Le voy a dar la palabra a Carlos Hugo Molina. Ahora, aquí quisiera preguntarles, incluyendo a Carlos Hugo y a Manuel, un poquito siguiendo la línea de la pregunta de Freddy Camacho. La pregunta es, ¿qué creen ustedes que podría cohesionar más a Bolivia? ¿Un modelo federal que más bien redondea, consolida y solidifica las diferencias regionales? ¿O más bien un modelo político fundado en un desarrollo más vigoroso de las libertades individuales? Y un modelo político, por ejemplo, parlamentarista, unitario, una mezcla de ese tipo. La solución para el regionalismo es más regionalismo, o la solución a la falta de cohesión nacional es más fortaleza ciudadana. Adelante, Carlos. Gracias, Roberto. Saludos a todos, a todas. A ver, cuando decía las barbaridades que dijo Manuel Suárez, yo le miraba las caras a todos los que están en pantalla. Y había más de una con una expresión de asombro. Pero ¿qué viene a hablar este? Yo tengo que suponer que con todo el pedigree académico que tiene Manuel detrás, lo que nos está diciendo tiene que ver con algún elemento de realidad objetiva, porque si no, ¿quién fue el que le dio el título para pedir que se lo quite? Dicho esto, voy a reforzar con algunos telegramas, lo dicho por Manuel, no nos hemos puesto de acuerdo, pero que calza perfectamente con algo que ya me han escuchado, lo he compartido acá. Esto de la población en el territorio. Los argumentos de Joshua son los argumentos que necesita Manuel Suárez Ávila para justificar la importancia de Santa Cruz y la necesidad que aquí haya una inflexión. Porque si yo le pregunto aquí vemos en este momento 27, me excluyo, hay 26. ¿Quieren ustedes vivir en un país como el que ha descrito Joshua? ¿No? Nadie quiere vivir. Bueno, ese es el futuro de Bolivia. Y a mí no me da la gana de vivir en un país de esa naturaleza. Pero esta expresión, que parece muy coloquial, tiene una serie de elementos. Te paso el dato, Joshua. De los 35 municipios que tiene Oruro, 27 tienen población menor de 10.000 habitantes, 10.000, y en ninguno de ellos hay un hospital de segundo nivel. Vaya y pregúntele a dónde van a terminar su vida migrando, si no muriéndose en ese sitio por falta de oportunidades, porque no es solo la ausencia de servicios, que es el elemento fundamental y que ha quedado en evidencia con la pandemia. Es la oportunidad económica. Chuquisaca,
De 10 provincias, 7 tienen crecimiento intercensal negativo inmodificable, no hay forma, lo lamento mucho. El departamento de Chuquisaca crece 0,66% intercensalmente. Bolivia creció 1,57%, menos de la mitad del crecimiento nacional. Y 7 provincias están por debajo del 0,66%. Ahí, como los falangistas o los excombatientes, el que se murió ya no hay quien reponerlo. Se acabó. Y es exactamente lo mismo con todo el norte de Potosí. Y estos datos confluyen en algo que es natural y que lo voy a decir de manera más atrevida que lo que ha dicho académicamente Manuel. Nadie migra para vivir peor, nadie. Y la oportunidad, pónganle ustedes atención, por favor, pónganle la atención cuando pasen fotos o filmaciones en estos días de las rotondas, de las avenidas, y van a ver quién está vendiendo anticucho, quién está vendiendo mocochinchi en una carretilla. Se vino a buscarle y le encontró. La competitividad está en una expresión de esa naturaleza. Y voy a coincidir con todas las observaciones, y tengo muchas más, de la oligarquía cruceña y su torpeza, y su depredación, y su angurria. Pero resulta que es lo único que funciona en este momento en el país en materia económica. No hay más. Hace 2 días estuve en una reunión similar a esta que la dio Javier Gómez, del CEDLA, y decía: el régimen de acumulación y distribución del excedente en Bolivia está en crisis. Esto para los economistas lo explicó tan bien y tan sencillo como Joshua, que yo soy ignorante en economía, lo entendí. La generación de la acumulación y el excedente es lo que queda al final del día para vivir un poquito mejor. El único que tiene excedente, porque la base de su desarrollo económico y productivo de base ancha es Santa Cruz. Hasta el mes de junio, Chuquisaca había exportado 35 millones de dólares. Está el dato ahí, ajustado por Joseph. 35. Pónganle ustedes con la depredación de la soya lo que significa, así se la lleven los extranjeros. Rebobino. Hay un país distinto del que estamos discutiendo. Si queremos seguir discutiendo de esto, sigamos. Pero hay un país distinto. Ya cambió. Ya se modificó. Por favor, los que están con imagen, con cámara, levanten la mano los que viven o los que tienen algún pariente viviendo en Santa Cruz, por favor. Sin vergüenza. Ya eso es. Ya se vinieron todavía. La oligarquía colla minero. A mí me han hecho camba. Es ya, acoso. Sí. La oligarquía minero feudal colla vive en el Urubó, compañero. Ya se cambió, ya se mudó. Entonces, si yo no pongo en valor esto, porque aquí entra el otro elemento, es débil la estructura económica productiva de Santa Cruz. Claro que lo es. ¿Por qué? Porque su base de producción es agropecuaria. ¿Qué país del mundo tiene una base de producción agropecuaria que no dependa de políticas públicas las 24 horas del día? Y eso lo ha entendido muy bien el innombrable, que le ponía chantajes todo el tiempo para autorizar venta, para autorizar exportación, para poner medidas. Así pues ninguno. Entonces, resulta, compañeros, compañeras, resulta, y nadie me va a poder tachar, pongo sobre la mesa mis blasones nacionales y las defiendo, que no tengo esperanza en este momento en una solución económica y política de Bolivia sin Santa Cruz. Pero ya no con la metáfora facilista de es la locomotora. No, no. Y no es posible multiplicar el modelo de desarrollo cruceño por una razón muy sencilla, porque es sobre base de soya, de ganadería, es de otras cosas. Lo que hay que encontrar es un modelo que permita no ser replicado, sino que pueda ser desarrollado sobre las capacidades locales, y ahí aparece el café, aparece la quinoa, aparece, etcétera, etcétera. Entonces, queridos compañeros, les doy la mala noticia. Es
mala o buena. El escenario del debate, del desarrollo en Bolivia, pasa en este momento, en términos de tiempo, solamente en la rapidez con que las oligarquías collas capitalistas viviendo en Santa Cruz empaten correctamente con las empresas y los empresarios que viven de Santa Cruz y son de Santa Cruz, para decirle al gobierno: se acabó el jolgorio, se acabó el carnaval, usted no puede vivir sin nosotros y déjese de joder. Una tarea para la casa, y lo hago de la manera más fraterna. Otra vez, por favor, levante la mano el que haya leído el memorándum de 1904. Por favor, es importante para mí. Bueno, el que no haya leído, hágalo. Entre en el Google, ponga memorándum de 1904. Fue elaborado en 1904 por la Sociedad Geográfica Histórica. Es una propuesta de desarrollo al Estado boliviano, elaborado por un conjunto de intelectuales en una ciudad que en ese momento tenía 15.000 habitantes. Véanlo. El inventario de las capacidades productivas locales, la necesidad de integración con el occidente de Bolivia y la búsqueda de un camino. Ese era el río, no había otra, porque el mes siguiente se termina de entregar el litoral, que permita sacar todos los productos sobre el curso del río y a ultramar. Ahí está, en 1904. Vamos a tener que hacer un trabajo conjunto todos, de reconocimiento y de lectura acelerado. Al MAS no le interesa esto, está pensando en el negocio de la tierra. Está pensando en el negocio de la tierra. Y concluyo. ¿Sabe alguien cuántos lotes hay en venta en este momento en el área metropolitana de la ciudad de Santa Cruz? Solamente 4 millones. Y se los están vendiendo a ustedes y a sus parientes y a la gente que trabaja con ustedes. Y no es que se vayan a venir, pero están comprando un seguro de vida, porque ese es un patrimonio, está garantizado, legal, que junto con el narcotráfico, pero en este caso legal, genera el mayor excedente en términos de tiempo. El lote de $5.000 en 3 años vale 15. Voy a cederles entonces la palabra ahora a Joshua Belot y finalmente terminamos con Manuel Suárez en ese orden, y les pido que no solamente hagan la reflexión sobre los comentarios, sino su despedida. Joshua, por favor. Bueno, gracias. A ver, en términos económicos, Gamal decía, argentinización de la economía boliviana. Parece, ¿no? Parece el futuro próximo de Bolivia, la Argentina, la economía argentina. En eso estoy de acuerdo. Parece que vamos por ese rumbo, ¿no? A ver, sin embargo, creo que uno de los problemas, nos decía Jaime Dunk, le agradezco también por la participación, es este problema pues de las empresas públicas, ¿no? Es cierto, el número varía un poco, ¿no? Pero creo que por lo menos tenemos 70 empresas públicas. Todas ellas son, no deficitarias todas, pero por lo menos todas son ineficientes. Eso lo puedo decir con toda seguridad, ¿no? Sabemos que el modelo de empresas estatales no funciona, nunca ha funcionado en realidad en Bolivia, ¿no? Tenemos historia sobre eso, y cuando entró el gobierno del MAS sabíamos que no iba a funcionar y que ellos querían nuevamente empresas públicas porque lo quieren controlar todo, ¿no? Eso es claro. Pero yo creo que aquí el pueblo boliviano debe hacer una definición importante, ¿no? Porque además se nos viene este plan de desarrollo económico y social que va a profundizar la estatización de la economía, ¿no? Ahora van a abrir muchas más empresas públicas, y cuando dicen sustitución de importaciones no se refieren al pueblo, no se refieren a las empresas privadas que van a sustituir importaciones, se refieren solo a las empresas públicas que van a sustituir importaciones y que están en manos no del Estado, ni siquiera del gobierno, sino de una pequeña élite que administra estas empresas y administra el país. Y esa es la definición precisamente que debemos hacer como bolivianos. Queremos seguir con una élite muy pequeña que gobierna a todos en el país, que se entromete en las vidas de las personas
como decía Jaime Dunn, hacen una competencia terrible a las empresas privadas, porque además son subsidiadas estas empresas. Y claro, nos ha hecho mucho daño la ideología socialista, ¿no? Que nos decían, hay que tener empresas públicas para dar empleo y no importa que sean deficitarias, no es el objetivo que sean siquiera eficientes, sino el objetivo es que den empleo. Pero resulta que estas empresas solo dan empleo al 1% de la población económicamente activa. Entonces, no dan empleo, son deficitarias, están chupando los recursos de todos los bolivianos y encima están destruyendo la industria nacional. Y la industria nacional privada es la única que puede dar empleo en Bolivia. Es imposible que el Estado, a estas alturas y con la población que tenemos, pues pueda dar empleo a todos los bolivianos. Pero al gobierno parece que no le interesa, ¿no? Porque su modelo es bastante cómodo. Tienen todo el poder, tienen todas las empresas, generan los excedentes. La economía boliviana depende de la inversión estatal y del mismo Estado en gran porcentaje. Y ellos quieren tener una población empobrecida, informal, que compran importaciones baratas para controlar los precios y que viven del día a día. Por supuesto, problemas como la cuarentena enojan y enfurecen a muchos porque obviamente no se puede pues estabilizar la economía familiar, sí, y por supuesto la economía está detenida, ¿no? Entonces, ese dato es importante. Yo he hecho varias veces la propuesta de que claro, tratar de privatizarlas en este momento y por la historia que tenemos seguramente va a traer una convulsión social terrible, ¿no? Pero creo que todas las empresas estatales deberían pasar a la administración privada. Debería como alquilarse las empresas estatales y en lo posible cerrar algunas que tienen condiciones para que los privados asuman una producción de ese tipo, ¿no? En economía sabemos que hay bienes públicos y bienes de mercado. Solo los bienes públicos deberían ser administrados por empresas estatales, pero todos los bienes privados deberían estar en manos de privados. Eso es lo eficiente para el mercado. Por lo tanto, deberíamos pensar en una economía y en una organización social que dé el poder al pueblo. Se dice que el poder es del pueblo, entonces debería estar realmente en manos del pueblo y no en manos de una pequeña oligarquía, repito, que administra el Estado, que coarta nuestras libertades y todo esto, ¿no? Además sabemos, hablaban de los costos de operación, hay también un fondo que ha designado el gobierno hace unos meses para costos de operación de las empresas públicas, ¿no? Creo que son 500 millones, no sé si de bolivianos, perdón que se me ha ido la cifra, pero hay este fondo que era exclusivamente para los costos de operación, porque ni siquiera pueden cubrir sus operaciones las empresas estatales. Entonces, ese es un desafío y una definición que tendrá que tomar el pueblo, ¿no? Y eso incluye, por supuesto, una descentralización. No sé si una federalización, creo que va tomando mucho cuerpo ese argumento, no solo en Santa Cruz, ahí tenemos a Potosí, a Tarija, en Oruro también se habla ya de la federalización, pero creo que es importante en sí descentralizar totalmente el país. Desde La Paz son muy ineficientes, planifican o intentan planificar la economía, hacen mucho daño a la economía de las regiones. Por ejemplo, en el tema de la quinoa en Oruro, que es un potencial, el 80% de la quinoa que se exporta es quinoa de Oruro. Estoy hablando de todo el país. Y si quintuplicamos las plantaciones de quinoa, ya le habríamos superado por 5 veces al estaño, que se supone que es el producto estrella de los orureños. De hecho, el 2014 ya exportamos en valor más quinoa que estaño. Entonces, lamentablemente no hemos tenido apoyo del gobierno, esto por el excesivo centralismo. En este plan último, les decía, hay unas líneas estratégicas, acciones, resultados para la parte de comercialización de la quinoa, porque el gobierno está invirtiendo en una planta para procesar la quinoa, ¿no? Entonces, por eso han puesto en sus líneas estratégicas, creo que van a refinar 6,000 toneladas de quinoa cuando se producen más de 30,000 toneladas. Encima va a ser la competencia a otras plantas privadas, va a apoyar muy poco y el problema está en la producción de la quinoa, ¿no?
tiene un valor muy interesante. Sabemos que ha llegado a $5.500 millones la tonelada. Imagínense la diferencia con la soya, ¿no? La soya es un producto baratísimo en comparación de la quinoa. Entonces, hay pues potencialidades regionales, y a propósito de eso, paso un poco a comentar lo que decía Carlos Hugo Molina. Ya he oído muchas veces ese tipo de comentarios, he leído algunos documentos que ha escrito él sobre este tema y sobre que a Santa Cruz van todos. Claro, tiene pues la economía más potente, tiene un clima rico, digamos, respecto a Oruro, pero eso no quiere decir que todos tengan que ir a Santa Cruz, ¿no? Entonces, aparte que yo no soy derrotista, ¿no? Yo creo que se puede cambiar varias cosas en el país. Por supuesto, es duro, es muy complicado hacerlo, pero creo que es tarea de todos nosotros. Sabemos los problemas, hay que hablar mucho con la población para poder reflexionar e informar sobre muchos de estos temas, incluso sobre estos temas políticos, por supuesto, de estos días, sobre las leyes que está emitiendo el Estado. Pero miren, creo que todo en absoluto pasa por quitarle el poder excesivo que tiene esta élite que administra el país. Las decisiones se deben descentralizar, se debe profundizar la descentralización en el país para que podamos tomar nuestras propias decisiones, sin necesidad de hablar de separatismos o de federalismo. Creo que solo descentralizando ya habríamos avanzado mucho en el país. Y claro, el otro criterio que me parece importante, que ya les había manifestado en mi exposición, Bolivia es un país que debe aprovechar todos sus recursos, y esto significa aprovechar a todas las regiones y a las potencialidades que tengan. Sabemos que la minería ha mantenido al país durante mucho tiempo, desde Potosí y desde Oruro. Recuerden que la economía de Oruro y de Potosí era pues la primera en el país. No, no por nada Oruro tenía el primer avión, la primera locomotora, el primer teléfono, y claro, se desperdició esa bonanza, se llevó mucho de los dineros al oriente, se migró mucha gente del occidente hacia el oriente, y gracias a toda esa ayuda del Estado, gracias a esa migración y a muchos otros factores, con seguridad también al esfuerzo de los propios de las propias personas de Santa Cruz, es lo que tenemos en este momento, ¿no? Una Santa Cruz, entre comillas, pujante, pero como les decía, con muchos riesgos, con muchas debilidades todavía. Entonces, creo que como país debemos aprovechar todas las potencialidades de todos los departamentos, porque además en términos económicos, les decía, pues esto va a ayudar a la eficiencia económica, va a ayudar a que no solo distribuyamos los recursos, sino que empecemos a producir valor. Creo que eso es lo más importante. Nos hemos olvidado de la industria, nos hemos olvidado del empleo y del valor. Habrá que tener una perspectiva hacia adelante y cambiar, pues, y si para eso necesitamos salir a las calles una vez más, tendremos que hacerlo. Yo con esto concluyo, no sin antes realmente agradecer el momento que he podido compartir con todos ustedes, agradecer la invitación que me hizo Roberto, y repito, para mí realmente un honor poder participar en este ámbito, y por supuesto esto hace que yo pueda mirar hacia adelante y pueda seguir analizando un poco esta realidad tan dura que nos toca vivir, y por supuesto sabemos que está en riesgo el futuro de las próximas generaciones. Por lo tanto, es responsabilidad nuestra hacer algo en este momento. Muchas gracias. Bien, bien, para cerrar rápido, porque el Zoom cansa, respecto a la crisis del Estado Nacional, que es el modelo político vigente, ¿no? Sí, evidentemente es un modelo en crisis. La tecnología, la globalización acorralan al Estado Nacional y al concepto de la nación. Pero aquí hay un diplomático y un internacionalista brillante en el grupo, el doctor Zelada. Sabe también él, y saben todos quizá, que el Estado Nacional es aún una institución muy sólida y ha sido cuestionada históricamente, primero desde el imperio, lo contrario al Estado Nacional y a la nación es el imperio, y después por las microidentidades o micronaciones. Ninguno de esos dos cuestionamientos creo que es suficiente para sustituir al Estado Nacional. Entonces, con esto estoy diciendo que a mí me parece, como ustedes y a ustedes también,
como un proyecto absolutamente inalcanzable y quizá incluso imposible de formular con cierta serenidad, la opción de cuestionar al Estado Nacional Boliviano para hacer un segundo Estado Nacional, esta vez radicado en Santa Cruz. ¿No? El Estado Nacional Boliviano es un modelo vigente internacionalmente, es un modelo vigente históricamente, y entonces yo creo que lo que hay que hablar es del debate del encaje y del debate del soberanismo. ¿Cuál es ese encaje? Ese encaje necesariamente tiene que pasar pues por un nuevo pacto, ¿no? Un nuevo pacto donde no sé si se va a lograr o no a través de la vía federal, pero entiendo que en el momento que Santa Cruz se siente a discutir ese nuevo encaje, va a plantear aproximadamente 4 cosas. La primera es una mayor autonomía en las decisiones políticas sobre su propio destino. La segunda es seguridad jurídica. Esta es una sociedad capitalista y no se hace capitalismo sin seguridad jurídica suficiente. La tercera es efectivamente la vigencia garantizada de los valores republicanos y liberales. Es una sociedad que va a apostar por la democracia liberal y ha apostado siempre. Y la cuarta es un tema muy antipático, yo soy en eso, no me gustan esos temas, pero obviamente lo va a plantear Santa Cruz, que es la reivindicación de su identidad. Esto es una hipótesis. ¿Sí? Si yo fuera negociador cruceño, digo, bueno, quiero más autonomía en la administración y en mis decisiones de futuro, quiero seguridad jurídica, es decir, deja de jugar con temas sobre la propiedad, quiero más democracia liberal y quiero más respeto y cariño a mi identidad. No es una propuesta política, no estoy diciendo propongo que se haga debate federal en base a estas cosas, porque entre otras cosas me ha tocado gobernar en varias ocasiones de un pésimo gobernante. Entonces es más una propuesta, es una visión académica, es decir, entiendo que si llegan 30 negociadores cruceños, pues van a tener una agenda aproximadamente como esa, ¿no? Va a ser importantísimo que Santa Cruz pueda definir esa agenda. Creo que de momento no lo tiene claro. No sabría cómo ir a esa negociación. Es decir, tendría que haber un debate interno, por eso le llamo el debate del soberanismo. Pero también va a ser, insisto en esto, muy importante que Plaza Murillo y en especial el movimiento al socialismo, y en esto, por favor, el movimiento al socialismo, y si es en los próximos años, el señor Evo Morales en persona tiene que estar en esa mesa para negociar ese nuevo pacto. El MNR, a través de papá de Walter, propuso un encaje social en Bolivia, se llamó la Alianza de Clases. La tesis de Apopeya. Bueno, esa era la visión desde la política nacional hacia el país. El MAS está en la responsabilidad y por supuesto los actores políticos nacionales también, pero esencialmente el MAS tiene el poder ejecutivo, 55% de los votos, un símbolo tremendamente importante como el señor Morales. El MAS está en la obligación de tener una contrapropuesta, de tener una visión receptiva a esta hipótesis de propuesta que digo que Santa Cruz en algún momento tendrá que llevar a un nuevo pacto. ¿De qué se trata entonces? Principal desafío. El principal desafío se trata de que los bolivianos, a ver si hacen el favor, oye, ¿qué detalle sería ese? A ver si hacen el favor de volver a hablar de Bolivia. Fíjate. A ver si hacen el favor de volver a hablar de Bolivia. Porque hasta en este momento, como saben ustedes, Santa Cruz habla de Santa Cruz. Y el MAS habla de los compañeros de Chapare y de los compañeros de no sé dónde que están ofendidísimos y quieren defender sus intereses particulares. Entonces, en un nuevo pacto, que ojalá saliera de esta crisis, un nuevo pacto, no lo creo, pero en un nuevo pacto, ambas partes tienen que superar la visión particularista. Creo que Santa Cruz la superaría con una propuesta como la que he mencionado y llegar con la conciencia de que esto es por la vía, como diría el doctor Guevara, por la vía de la alianza, por la vía del reconocimiento del otro. No hay ninguna manera de que haya un país a imagen y semejanza del Chapare. Y peor que haya una Santa Cruz de ese tipo. Y por supuesto, como dice el señor Bellot, no hay ninguna manera de que haya un país más o menos acoplado en su fracaso
a los éxitos de Santa Cruz. Por favor, sería un desperdicio de oportunidades tremendas para el país. Entonces aquí el principal reto a futuro es volver a hablar, volver a pensar en clave boliviana. En esto un último apunte, bueno, yo todo esto lo digo con la perspectiva más o menos académica, digamos. Mi mujer es paceña, mis hijas son paceñas y mi madre es paceña. Yo no tengo escape, soy medio colla. Y mi formación política es movimentista, soy miembro del MNR. Mi formación política, por supuesto, entonces es también andina. MNR, producto de la política andina, es un provocador de la política andina, un histórico. Entonces, no estoy haciendo apología de la separación de Santa Cruz, pero sería absurdo que alguien desde el punto de vista académico, desde el punto de vista político, de este tema como un tema que se puede obviar. Este va a ser el tema de los próximos años, si ustedes me permiten la experiencia.